Muy buenos días a todos mis amados. Qué rico es poder comenzar una nueva mañana, un nuevo tiempo, tomados de la mano de Dios. Definitivamente no hay nada mejor. Cuando nosotros estamos conectados con Dios, la vida es diferente. Es como ese celular que está a la carga al 100%. Y así es que debemos comenzar todos los días, todas las mañanas, enchufaditos, conectados con Dios, con esa fuente de poder, que es aquel que creó absolutamente todo. Aquel que conoce tu situación, lo que está pasando en tu vida, lo que está sucediendo, lo que viene más adelante, y por eso tenemos que estar siempre tomados de la mano y confiando en la soberanía de Dios, que Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Yo siempre lo he dicho, que si nosotros como pueblo de Dios no somos los más felices de esta tierra, entonces ¿quién más? Si nosotros que tenemos las promesas de Dios, que tenemos la vida eterna que Dios nos la ha concedido a través de su Hijo Jesús, que el Señor nos ha perdonado todos los pecados, que ya no hay maldiciones sobre nuestras vidas porque quedaron allá en la cruz del Calvario, que el Señor está restaurando nuestra vida, está levantando, nos está dando principios. Si no somos los más felices, mis amados, la verdad no sé quién más puede ser feliz. Porque es que la felicidad que el Señor nos da a nosotros no es una felicidad efímera, pasajera. Es una felicidad eterna. Por eso dice la palabra que estemos gozosos siempre. Si estás con alguien a su lado, dile, vamos a estar gozosos hoy. Dice, sonríe que Cristo te ama. Mis amados, tenemos que comenzar una mañana, tenemos que comenzar cada día con una actitud correcta. Dejemos asperezas, recuerdo que estamos trabajando con el tema de familia. Recuerden que hemos dado 6 principios que tenemos que estarlos revisando y aplicándolos en nuestra vida a esta altura. Son 6 verdades que están escritas en la palabra que van a hacer que nosotros tengamos los hogares más felices, los hogares más sólidos, los hogares más fuertes de esta tierra. Y es que la felicidad que el mundo ofrece es una felicidad muy por encimita, muy superficial. Pero la felicidad que el Señor nos da es una felicidad completa, mis amados. Por esa razón tenemos que comenzar un nuevo día, comenzar una nueva mañana, tomados de la mano de Dios, felices, contentos, a la expectativa, con los ojos y oídos abiertos para escuchar qué es lo que el Señor tiene para nosotros, esos oídos espirituales que estén bien abiertos para poder escuchar todo lo que el Señor le ofrece para su iglesia, para su pueblo. Y en ese sentido, mis amados, vamos a comenzar con la lección del día de hoy. Estamos hablando sobre cómo edificar familias para Dios. Antes de comenzar, me gustaría saber si estos temas han tenido sentido para su vida, si realmente han sido bendición para ustedes, si les están ayudando, si verdaderamente han sido confrontados por la palabra, si los ha hecho sentir mal, que ese es el propósito, que nos sintamos mal para decir, wow, yo estoy mal y necesito comenzar a hacer cambios en mi vida, necesito comenzar a tomar correctivos en mi vida. Hay áreas en mi vida que necesitan ser cambiadas, que necesitan ser mejoradas. Para algunos de ustedes estos mensajes han sido bendición. Levanten su manito, por favor, para saber si Dios ha hablado a sus vidas, si Dios ha tocado sus corazones, si a través de esta palabra el Señor ha hecho algo para restaurar sus vidas. Gracias por los testimonios, gracias por los mensajes que nos llegan posteriormente a través del WhatsApp. Hemos escuchado y hemos leído testimonios bonitos de lo que Dios está haciendo y queremos seguir adelante, mis amados. Queremos tomar la palabra de Dios, vivirla. Recuerde que el Señor nos ha prometido que esos muros que se habían levantado, con la ayuda de Él van a ser derribados. Así como el Señor pudo derribar los muros en Jericó, porque Josué y su ejército, su pueblo, obedecieron. Yo estoy seguro también que cualquier muro de separación, cualquier muro de división, cualquier argumento que el diablo haya colocado sobre nuestra familia, con el poder de Dios y obedeciendo la palabra del Señor, vamos a salir en victoria. En este sentido, mis amados, vamos a abrir nuestras Biblias en el pasaje que hemos venido estudiando estos días, que es el primer libro de Reyes, a la altura del capítulo 6. Un libro o un pasaje de la Biblia que, al parecer, no hablaba sobre temas de familia, no hablaba sobre edificación de hogares, pero cuando nosotros vivimos bajo la revelación del Espíritu Santo y cuando el Señor nos da el discernimiento y la sabiduría, podemos extractar unas riquezas tremendas de cada pasaje, de cada palabra que está escrito en la Biblia. Primer libro de Reyes, capítulo 6, a partir del verso 8. Dice la Escritura: la puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por la escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. ¿Qué es lo que había para comunicar de piso a piso? Según nos muestra la Escritura. Y la Biblia dice que se subía por una ¿qué? Por una escalera. Una escalera. Ahora, ¿qué significa esa escalera en un matrimonio?
¿Qué significa esa escalera en un hogar? ¿Qué significa esa escalera en la familia? La escalera es el medio por el cual nos comunicamos de piso a piso, en lo físico. También en lo espiritual, la escalera significa la comunicación. Por eso vamos a ver hoy el séptimo principio, que es importante para edificar familias para Dios. Y se llama la importancia de la comunicación en la familia. Diga conmigo, la importancia de la comunicación en la familia. Las mujeres están muy acostumbradas a hablar. Cuando una persona, una mujer llega de afuera y uno le pregunta cómo te fue, cuando mi esposa llega, cuando sale a algún lugar y yo le pregunto cómo le fue, cuando mis hijas yo les pregunto cómo les fue, ellas comienzan a hablar en detalle. Hicimos esto, hicimos lo otro, y comienzan a contar muchos detalles, porque de por sí, por naturaleza, parece ser que el Señor hizo a la mujer con una habilidad para poderse comunicar. Y normalmente nosotros como hombres somos un poco más, de menos palabras, somos un poco más parcos en ese sentido. Cuando hay una relación de noviazgo, se pueden durar horas y horas y horas enteras hablando y hablando y hablando. Y no importa la hora que sea, se habla mucho. Pero infortunadamente, cuando la persona se casa, aún esta área también comienza a cambiar. Es muy poco lo que se comienza a comunicar. Y la esposa le dice a uno, amor, es que yo quiero hablar contigo. Y uno dice, pero ¿qué quiere hablar conmigo? Otra vez que sí, es que yo quiero que hablemos, por favor. Es que hay un tema que quiero que hablemos. Y el hombre no es muy dado, es decir, lo voy a decir por mí, de pronto no es general, lo voy a decir por mí. Nosotros, o yo no soy muy dado para eso, no era muy dado para hablar. Y cuando mi esposa me decía, venga, sentémonos para hablar, yo sentía que cuando me sentaba en esa silla era como la silla eléctrica. ¿Y ahora qué me va a decir mi esposa? ¿Y ahora qué pasó? ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Qué me va a decir? Antes nosotros podíamos hablar muchas horas y planeábamos y hablamos de una cosa, de otra, de las hijas, hablamos de la proyección, de muchas cosas. Pero con el transcurrir del tiempo nosotros comenzamos a perder esa comunicación. Por lo que sea, por las ocupaciones, por lo que sea. Pero aquí el punto central donde Dios quiere increparnos en esta mañana es para revisar el tema de comunicación con nuestra familia. ¿Cómo está la comunicación con tu esposo, con tu esposa si eres casado o casada? ¿Cómo está la comunicación con tus hijos? ¿Cómo está la comunicación con tus padres, con tu familia? Este es un tema que es muy importante, mis amados, y es una de las áreas donde tenemos que trabajar si estamos mal en esa área. Yo sé que tengo que trabajar en esa área. Yo sé que tengo que estar más pendiente, tener más diálogo con mi familia. Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, pero también tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros tenemos que dar lo mejor también en esta área. Reconocer que, si es que tú tienes eso, reconocer que hay un error en la comunicación. Reconocer que nos cuesta sentarnos a hablar. Y cuando nosotros revisamos este tema de la comunicación, entonces tenemos que estar muy pendientes, y es como irónico el tema de la comunicación. Yo vine hablando de este tema de comunicación cuando lo más avanzado que está hoy en día la tecnología es la comunicación. Cómo nosotros fácilmente podemos tomar nuestro celular y comunicarnos con un familiar que esté lejos. Cómo podemos llamar a una persona que está en el exterior. Cómo a través de un medio como la internet podemos estarnos comunicando en este momento cada uno en sus casas, pero a través de la tecnología nosotros podemos estarnos comunicando. Y tenemos que darle gracias a Dios por darnos la tecnología, porque la tecnología nos ha permitido conectarnos con las personas lejanas, pero a su vez nos ha desconectado de las personas cercanas. ¿Sí pasa eso? Nosotros estamos cerca, estamos con nuestra familia, pero el común denominador que se ve en muchos de los hogares, no generalizo, en muchos de los hogares, es que cada uno está más pendiente de su celular, más pendiente de qué le llamaron, y entonces ahora ya no basta un solo celular, sino que tenemos que tener 2 celulares, y estamos conectados todo el tiempo con la tecnología,
pero parece que en la medida que nosotros nos conectamos más con la tecnología, nos vamos desconectando más de las personas que están cercanas. Es muy común encontrar hoy en los hogares que nos sentamos a la mesa y entonces cada uno está con su teléfono revisando a ver si le mandaron mensajes, a ver qué pasó, qué compartieron, qué posts están hoy en el Facebook, a ver quién dijo, a ver qué dicen mis amigos, a ver qué. Y estamos más pendientes de lo que pasa con los de afuera que pendientes de nuestra familia. ¿Cuántas esposas anhelan que sus esposos lleguen de su trabajo y las escuchen y los escuchen y que se puedan sentar? Pero los esposos llegan muchas veces del trabajo y uno entiende que llegan cansados y entonces no me hable, estoy cansado. Y las esposas están pidiendo a gritos, yo quiero hablar con usted, yo tengo cosas que contarle, yo quiero hablarle de lo que está pasando con la familia, de lo que está pasando con los hijos, de lo que está pasando en la casa, de las situaciones que se están viviendo. Y el hombre llega tan cansado y dice, no me hable, que yo estoy cansado. Entonces la esposa dice, entonces ¿cuándo vamos a poder hablar? Y casi que hemos llegado a un punto donde la esposa tiene que decirle, mira, tú tienes tiempo para todo el mundo y tú lo puedes escuchar y puedes durar 1 hora hablando con fulano, con fulana de tal, pero conmigo no habla. Por favor, si es tan amable, ¿me podría dar una cita a ver si podemos hablar? Y fíjese que hemos llegado a un punto donde estamos teniendo problemas con esa área que se llama la comunicación. Y el Señor nos trae este tema aquí a colación y no es casualidad porque está dentro del contexto del versículo que estamos estudiando, para mostrarnos también este ingrediente que es tan importante que necesitamos nosotros implantarlo, implementarlo y vivirlo en nuestras familias para poder tener hogares, familias verdaderamente edificadas para Dios. Hay muchos errores que se cometen en la comunicación. Y peor aún, hay muchos hogares que aún diciéndonos que somos cristianos, tenemos problemas con la comunicación. De manera pues, mis amados, que esta es una área donde si tú estás pasando por esta dificultad, si tú sabes que tienes un problema de comunicación con tus hijos, con tus hijas, tú puedes ver cómo tus hijos y tus hijas pueden buscar comunicación con los demás y pueden hablar con las amigas y contarles lo que le está sucediendo, lo que le está pasando, lo que están sintiendo, pero no hay esa confianza para poderle contar a la mamá, para poderle contar al papá. Seguramente porque siempre que se dirigen a nosotros, entonces no encuentran ese apoyo, no encuentran ese respaldo, sino que siempre encuentran una barrera. Y posiblemente también puede estar eso sucediendo a nivel de las parejas. ¿Por qué muchas veces se pierde la comunicación? Porque en lugar de que fluya una conversación y que haya un apoyo y que diga, bueno, vamos a ver cómo salimos de este problema. Bueno, gracias por contarme, vamos a buscar solución. Entonces lo que el hombre encuentra muchas veces es el reproche de la esposa. Porque la esposa solamente está mirando quizá las cosas negativas, pero nunca exalta, nunca reconoce las cosas buenas. Entonces quizás, y sucede lo mismo con nuestros hijos, porque cuando nuestros hijos se vienen a hablar con nosotros, se dirigen a nosotros para hablar, entonces encuentra el reproche, encuentra la cantaleta, encuentra el yo te lo dije y encuentra una cantidad de cosas y no hay la comprensión para con los hijos. Pero cuando ellos abren la comunicación con personas de afuera, entonces quizás los oídos de esas personas se abren para poderles escuchar y para poderles dar un consejo. ¿Por qué tenemos nosotros que esperar que nuestros hijos, que nuestra familia vaya a buscar a personas externas, personas que no sabemos ni qué les vayan a decir, personas seguramente sin el conocimiento de Dios para que les den un consejo? Precisamente porque seguramente esa escalera de la comunicación está rota, está quebrada y tenemos que entrar a trabajar con eso. Porque seguramente nosotros damos muchas cosas por hecho. Entonces nosotros somos muy dados para eso. La esposa quiere que nosotros le digamos que la amamos, la esposa quiere que nosotros le digamos que la queremos, que seguimos como desde el primer día amándola y que sigue siendo tan importante para nosotros, pero nosotros creemos que se supone, pues es que se supone, y es que se supone, pero ellas necesitan, porque ellas quieren sus oídos quieren escuchar esas palabras tiernas, cariñosas. Nuestros hijos también quieren escuchar eso, que ellos siguen siendo importantes para nosotros, que los seguimos amando, que el hecho de que hayan crecido, que el hecho de que ya tengan sus familias, el hecho de que ya sean personas adultas, no quiere decir, no nos exime la responsabilidad espiritual con ellos. Nuestros hijos también necesitan que nosotros les digamos que los amamos, que los queremos. No tiene nada de malo que tú abraces a tu hijo, que abraces a tu hija y que hables con ella, que le cuentes, hija, qué es de tu vida, cómo van las cosas, qué ha pasado, cómo va el matrimonio, cómo vas con tu novio, cómo vas con tu novia, cómo van las relaciones en tu estudio, cómo va. Es que ni siquiera, hay personas que le preguntan, ¿y en qué curso está su hijo? Yo la verdad, pastor, no sé ni en qué curso está.
Mire, hay unas personas que están completamente desconectadas de los hijos. ¿Usted sabe cuáles son los amigos de su hijo? No, yo la verdad, amigos de él, amigos, yo la verdad, no sé quiénes sean sus amigos. ¿Y con quién se la pasa él? Su hijo cuando sale, ¿a dónde va? No, yo la verdad no sé. No hay comunicación, mis amados. Y este es un problema que tenemos que entrar a solucionar si es que, repito, si es que estás pasando por eso. Si no estás pasando por ese, bueno, recibe el principio porque te puede servir como ayuda para aconsejar, para recomendarle a alguien. Yo recuerdo ahora hablando de este tema de un taller que en una oportunidad compartimos un taller de matrimonios y es una anécdota de un retiro que hubo de matrimonios y se estaba hablando en esa oportunidad sobre temas como el perdón y se hablaban de cosas similares. Entonces recuerdo que uno de los ejercicios que se hicieron era que el esposo escribiera en un papel lo que más le disgustaba de su cónyuge. Entonces uno de esos esposos tomó el papel y dijo, una pareja de más de 30 años de casado, escuchen. Y él escribió, dice, lo que más me molesta de mi esposa es esa moña inmunda que se hace en el cabello todos los días. Y lo entregó el papelito ahí, cerró el papel y lo entregó. Luego, por otro lado, le estaban preguntando a las esposas, ¿qué cree que lo que más le gusta de usted a su esposo? Entonces se dijo, no, eso sí yo la tengo clarita. Yo estoy segura que lo que más le gusta a mi esposo son los peinados que me hago todos los días, la moña que me hago todos los días. Lo que no sabían es que los papeles se iban a intercambiar. Y cuando llega el momento, entonces cada uno va a leer los papelitos y la esposa cuando lee el papel dice, ¿cómo así? ¿Cómo así que lo que más aborrece mi esposo es esa moña? Y yo todos los días me hacía esa moña creyendo que era lo que más le encantaba. Fíjense, mis amados, 30 años de matrimonio. Y ni siquiera él sabía qué era lo que más le gustaba o ella sabía qué era lo que menos le gustaba. Y este es un problema de comunicación y así pasa con los hogares hoy en día. Así pasa también con nuestros hijos, mis amados. Yo creo que si Dios nos trae a colación un tema como este, es porque tenemos que entrar a revisar. Nosotros nos hemos vuelto muy solo sí, no, sí, son muy monosílabos. Se nos ha olvidado otra vez volver a hablar con nuestra esposa, sentarnos, sacar tiempo. Yo les decía estos días cuando hablamos sobre la planificación del tiempo, les hablaba que Dios no se pudo haber equivocado con el tiempo. Porque es que el mayor pretexto que nosotros sacamos para no hablar con nuestra familia es que no tengo tiempo y que siempre estamos ocupados. Mis amados, tenemos que sacar tiempo. La Biblia dice que hay tiempo para todo. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces tenemos que derribar esos muros y aprender a hablar de una forma respetuosa. Porque es que también es eso, la falta de respeto cuando nos comunicamos con nuestros seres queridos. Volvamos, hijos, volvamos a hablar con nuestros padres. Los hijos han roto esa comunicación con los papás por muchas cosas. Posiblemente porque los papás no le dan confianza y cuando ven al papá ven es un ogro ahí que no se le puede ni hablar, a toda hora es con una cara de limón y dicen, no, yo que me voy a acercar a mi papá para hablar con él. Entonces tal vez nosotros tenemos esa experiencia porque quizás nos criamos en hogares donde el papá fue una persona distante, una persona dura, agresiva y nosotros queremos seguir con esos modelos, pero que no son los modelos que Dios ha dejado establecidos. Por eso, mis amados, en este punto número 7, en este principio número 7, trabajemos con el principio de la comunicación en nuestra familia. Si estamos mal en esta área, entonces necesitamos volver a colocar las escaleras, volver a reparar esas escaleras que estaban rotas y volvamos a tener comunicación con nuestros hijos, volvamos a tener comunicación con nuestra esposa, volvamos a tener esa comunicación con nuestra familia. Dice la Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 6, verso 9. Vamos a mirar qué más dice. La escritura dice que labró pues la casa y la terminó. Recuerde que estamos desde el versículo 1 de este primer libro de Reyes viendo cómo Salomón construyó casa para Dios. Y nos ha dado ya con estos 7 principios de qué fue lo que Salomón comenzó a hacer paso a paso, que son mismos principios que nosotros si los aplicamos en nuestra casa vamos a poder edificar familias para Dios. Dice la escritura entonces que labró pues la casa y la terminó y la cubrió con artesanados de cedro. Artesanados de cedro. ¿Por qué el Señor coloca hasta estos detalles del tipo de madera? ¿Por qué no dijo y lo colocó con una madera? ¿Por qué tiene que colocar esta palabra artesanados de cedro? ¿Qué significa el cedro? Escúcheme muy bien. Dicen los expertos en madera que después de que el cedro es instalado en un lugar,
esa madera comienza a soltar un aroma constante. Por eso el cedro es considerado como una de las maderas más finas. Es un olor agradable que suelta la madera. Y Dios no en vano permitió que estuviese esa palabra cedro para sembrar en nuestros corazones el día de hoy un principio en lo que tiene que ver con cómo edificar familias para Dios. Y el principio número 8 que encontramos aquí en este pasaje de Primera de Reyes 6:9 es el principio de la paz de Dios en nuestro hogar. Ese aroma constante de paz que se necesita respirar en los hogares. Cuando uno le pregunta a la sociedad, cuando uno mira las estadísticas, cuando uno mira la prensa, cuando uno pregunta al interior de muchos hogares, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Cuando los hijos tienen confianza y abren su corazón y le cuentan algunos detalles a una persona o vienen a nosotros y nos cuentan algunos detalles, entonces los hijos expresan lo que hay en el corazón. Y lo que nosotros hemos podido notar es que en muchos hogares, aún hogares llamándose cristianos, hay mucha violencia en el hogar. Palabras violentas que se dicen, comportamientos violentos, formas bruscas de tratar a los hijos, de tratar a la esposa, agresividad constante, mis amados. De hecho, nosotros estamos en un país caracterizado como un país violento y la violencia cada día aumenta y va creciendo. Nosotros nos damos cuenta cómo las personas han perdido los niveles de tolerancia y ya nosotros no permitimos absolutamente nada, y es que nos queremos creer muy estrictos y muy rígidos. No somos, digamos, flexibles en muchos aspectos y no nos aguantamos absolutamente nada. Vivimos irritados a toda hora, andamos histéricos, andamos neuróticos a toda hora. Ya estuvimos hablando en algunos de los principios anteriores el tema del manejo de las finanzas, que infortunadamente un mal manejo de finanzas hace que las personas se sientan con esa carga, con esa pesadez, andan preocupadas, andan angustiadas, andan afligidas por esas deudas que no saben cómo pagar, esos compromisos que adquirieron, y eso hace que las personas tengan unos niveles de estrés muy altos, unos niveles coléricos muy altos, y eso se refleja en las casas. Andan mangeniados, andan histéricos, no me hablen, no ve que estoy lleno de deudas, no me hablen, no ve que tengo que pagar deudas, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a conseguir plata porque tengo una cantidad de deudas. Mis amados, la violencia ha entrado a los hogares y ha tocado aún los hogares cristianos. Toda violencia se origina al interior de una familia. Nosotros somos los mismos culpables en un momento determinado de crear familias violentas, de crear hijos violentos. La mayoría de la violencia que se está viviendo en el país siempre es una violencia. Si nosotros miramos los estándares, las estadísticas de la violencia en el país, vamos a darnos cuenta que la mayor violencia se da al interior de las familias. Es lo que se llama violencia intrafamiliar. Es en los hogares. Y en estos tiempos de confinamiento, en estos tiempos donde se tuvo la obligación prácticamente de vivir, de convivir con los hijos, hay muchas personas que terminaron con unos niveles altos de estrés precisamente porque no soportan a los hijos. Entonces muchos dicen, ahora ya entiendo a los profesores, a las profesoras en los colegios, porque es terrible, porque este niño es muy desobediente, porque este niño es muy terco, este niño es muy desordenado, y los hogares andan con unos niveles altos, repito, de estrés precisamente por todo eso. Pero peor aún, cuando esa violencia ya pasa de las palabras y ya se va a los actos físicos, mis amados. Nosotros tenemos que revisar también esa área. Yo espero que en tus hogares no se llegue a ese nivel de estar agrediendo, y mucho menos, escúchenme por favor, hombres, esposos, mucho menos que la esposa tenga que decirnos en un momento determinado, pastor, yo quiero contarle, mi esposo aún me pega, mi esposo aún es un grosero, mi esposo me dice palabras terribles, mi esposo se la pasa maldiciéndome, maldiciendo a mis hijos. Mis amados, nosotros como pueblo cristiano tenemos que aún en esto marcar una diferencia. Colombia es una de la tierra donde más hay violencia, pero también la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Y la única manera para que este país cambie, la única manera para que la familia cambie, la única manera para que los hogares cambien es que tengan a Jesús en sus corazones. Nosotros no podemos esperar que venga la paz en un hogar, que venga la paz a un país cuando están completamente apartados de Dios. Estos días, cuando hablamos sobre uno de los temas que tocamos en esta semana anterior,
Decíamos que el problema más serio está, el problema número uno, el problema con P mayúscula, es la falta de Dios en los corazones de las personas. Los hogares están en conflicto, los hogares están en discusión simplemente porque los miembros de la familia no tienen a Jesús en su corazón. Yo les aseguro que si cada uno de los miembros de la familia tuvieran a Jesús en su corazón, muchos de los problemas que hoy se tienen serían parte del pasado, porque seguramente la paz de Dios estaría en los corazones de ellos. Y razón tiene Jesús cuando dijo, yo no doy la paz como el mundo la da. La verdadera paz comienza en la paz interior. Yo casi que me atrevería a decir que muchas personas no tienen paz con los demás porque no tienen paz con Dios. Y ahí está uno de los problemas serios. Porque hay personas que andan con su amargura, con su resentimiento y con tantas heridas que hay en el corazón, que no tienen paz, y sencillamente porque no han ido delante de Dios y no se han puesto en paz con Dios. Porque cuando una persona está en paz con Dios, cuando una persona ha descansado, se ha desfogado con todo lo que tenía y le confiesa a Dios, le pide perdón y sabe que Dios le ha perdonado sus pecados, esa persona siente paz. Mis amados, hoy en día nosotros podemos tener una de las paces más grandes, que es lo que dice el Señor Jesucristo, una paz que el mundo no entiende, que el mundo no la puede dar, y la mayor paz que nosotros podemos tener es la reconciliación con Dios. Yo te aseguro, si tú eres una de las personas que estás escuchando este mensaje y no estás en paz, tú sabes que hay algo que está por dentro y yo sigo acá, yo me levanto un día más y comienzo una jornada más, pero sigues con tu misma amargura de hace muchos años. Mis amados, mis amadas, la razón es una sola, la razón es que tú verdaderamente no te has arrepentido de ese pecado. Tú tienes que tener esa paz en tu corazón. La verdadera paz comienza con la paz interior. Y esa paz interior se logra cuando tú logras verdaderamente estar en la presencia de Dios. Estar ahí como en uno de los principios que tocamos ayer. Ahí en ese lugar secreto, ahí comunicado con el Espíritu Santo, entregando todas tus cargas, y te vas a dar cuenta que hay cosas que van a comenzar a cambiar en tu vida. Muchas de las personas, muchos de los hogares están muy preocupados por tener muebles finos y muebles elegantes. Pero uno puede llegar a una casa y puede uno decir, wow, qué casa tan hermosa, qué casa tan bonita, qué cosas tan hermosas en la parte material tienen. Pero ¿de qué sirve que se tengan cosas bonitas? ¿De qué sirve que tengamos una casa bonita, una casa elegante, si nos estamos tratando a golpes, si hay malas palabras dentro del hogar? ¿De qué sirve esas fachadas tan bonitas, esas casas tan hermosas por fuera? Es decir, qué casa tan linda, pero al interior es un hogar donde solamente hay conflictos, un hogar donde solamente hay violencia, al punto que aún los hijos están tratando mal a los papás, están tratando mal a las mamás. Ya no hay respeto, mis amados, hay una violencia y parece que fuera una guerra. Yo no entiendo por qué llega un momento en que los hijos ven a los papás como si fueran sus enemigos. Y entonces mandan dardos por un lado y otro, y los hijos también reciben de parte de los padres. Y es una violencia tremenda, mis amados. Hay niños que los han matado los papás porque no soportan que lloren. Y es que como el caso que en meses anteriores se conoció, de ese papá que ya no soportó más que el niño llorara y fue y lo metió a la alberca y lo ahogó literalmente, y ahogó al niño, lo mató. Y cuando se le preguntó, ¿y usted por qué mató a su hijo? Dice, no, es que no soportaba más esa lloradera, me tenía desesperado. ¿Hasta dónde hemos llegado, mis amados? Lo que más duele en un matrimonio es ver esas parejas que en un momento determinado llegaron al altar, supuestamente amándose, felices, hicieron un pacto delante de Dios, un pacto delante de un ministro, delante de un juez, de un notario, un pacto que decía que se iban a respetar y que iban a estar juntos hasta la muerte. Pero pasan unos meses, pasan unos años y después vuelven a los tribunales, pero cada uno con sus abogados, porque ahora se quiere matar el uno al otro, porque ahora se quieren separar, se quieren divorciar y quieren dejar el uno al otro en la ruina, quitarle todo, sin importar lo que pasa con sus hijos, sin importar que los afectados son sus hijos. Y porque piensan que sus hijos son grandes, entonces ellos no pasa nada, ellos no sienten. O peor, porque piensan que son pequeñitos y ellos no saben lo que están pasando. Y se olvidan que nosotros dejamos fisurados los corazones de nuestros hijos. Téngalo por seguro que no es lo mismo el niño que se levanta viendo la figura paterna y materna, viendo a sus padres, viéndolos cómo se aman, cómo se quieren, a ver niños que se levantan faltando uno de los dos, o viendo cómo su papá violenta a su mamá, cómo la agrede, cómo la golpea. Mis amados, afecta a nuestros hijos. Por eso es tanta violencia.
Y yo me pregunto, ¿qué pasó si se amaron tanto? ¿Qué pasó si se prometieron estar juntos hasta la muerte? ¿A dónde está el corazón de ese hombre? ¿A dónde está el corazón de esa mujer? ¿Qué pasó? ¿Por qué hay tanta violencia? Y la respuesta es una sola: porque Jesucristo no está en el corazón de los hogares. Mis amados, yo estoy seguro que si hay conflictos entre ustedes como pareja, o si hay conflictos entre ustedes como hijos, la solución está en que pongan la mirada en Cristo Jesús, en que entreguen sus vidas verdaderamente a Dios, en que comiencen a caminar bajo los principios de Dios. Y yo sé que si cada uno de los miembros de la familia comienza a caminar como Dios manda, esos problemas que hoy estamos viendo, repito, serán parte de la historia. Necesitamos luchar para que cada hombre, para que cada mujer, para que cada joven, para que cada niño disfrute esa paz espiritual que solo la puede dar el Señor Jesucristo. Ustedes y yo somos los portadores de esa paz a la familia. Somos los portadores de la paz a los hogares de la tierra. No en vano el Señor nos llamó. Tú que estás escuchando este mensaje, tú quizás dices que el problema no soy yo, el problema es mío. Tal vez no, tal vez nosotros no reconocemos que nosotros somos del problema. Porque tal vez nosotros somos muy dados siempre a justificarnos y echar la culpa a los terceros. Porque no tenemos, perdóname la palabra, las agallas para reconocer que nosotros somos los culpables y que necesitamos hacer cambios. Nosotros siempre estamos esperando que los demás cambien, pero nosotros no cambiamos. Y nos olvidamos que para que los demás vayan a un lugar, primero tenemos que ir nosotros. Así, mis amados, que este principio es muy importante. La paz de Dios en tu hogar. Si la paz de Dios no está reinando en tu hogar, tú y yo necesitamos ser los protagonistas de eso. Necesitamos ser los portadores de la paz. Vamos al versículo 11 de Primera de Reyes, capítulo 6. Dice la Escritura: y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo. Vino palabra de Dios. El versículo 13 de este mismo pasaje, dice la Escritura, en palabras del Señor, dice: y habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Qué hermoso principio este que nos da la Biblia. El principio número 9 podríamos llamar que es el principio donde habrá pacto con Dios. Escúcheme, Dios haciendo pacto con nosotros, y no como se quiere mostrar hoy, que somos nosotros pretendiendo hacer pactos con Dios. Dios nos muestra aquí en este pasaje que Él es un Dios de pactos, un Dios que habla, un Dios que promete. Una verdadera familia, escúcheme por favor, una verdadera familia es aquella en donde la palabra de Dios es el centro. Vino palabra de Dios y Dios dijo: habitaré en ella. Es decir, lo que primaba, lo que prima, lo que debe primar en una familia que quiere ser edificada para Dios debe ser la palabra de Dios. En otras palabras, la máxima autoridad, escúchenme varones, porque es que a veces nosotros nos metemos en unas cosas que no son. Nosotros nos creemos la máxima autoridad y nos equivocamos y vociferamos y decimos una cantidad de cosas y entonces los hijos nos tienen que obedecer porque fue mi papá el que dijo, y vaya usted, no me haga caso y verá lo que le pasa. Entonces tenemos intimidados a nuestros hijos, tenemos intimidada a la esposa porque nosotros creemos que somos la última palabra. Y quiero decirles, bajémonos de esa nube, hombres. Nosotros no somos la última palabra. La última palabra la da Dios. Una verdadera familia es aquella en donde la palabra de Dios es el centro. Donde ya no es lo que el hombre dice y punto. Porque yo soy el que digo, yo soy el que trabajo, y es que esta casa es mía, y es que yo soy el que traigo para la yuca, y entonces aquí se hace lo que yo diga. No, ese cuentico de que aquí se hace lo que yo diga y punto, no. Porque creen que es el que más grita, porque creen que es el que habla más duro, entonces creen que él es la palabra, lo que él dice y punto. En otros hogares, peor. Son los hijos los que mandan en las casas. Conocemos de familias donde el hijo es el que toma las decisiones. Y los papás y la mamá ahí sujeta, amedrentados, porque es que él es el que dice, y él es el que manipula, y necesito que me compre esto, y necesito estas zapatillas. Hijo, pero es que no tengo... No importa, mamá, yo necesito esas zapatillas. Miren a ver qué hacen. Y los otros corran y miren a ver cómo sacan prestado. Miren, porque es que aquí están las zapatillas. Y yo hago tal cosa, pero si usted me da tal cosa. Entonces hemos acostumbrado, y ahora los que mandan son los hijos, son los que toman el control de las decisiones en las casas. Ni son los hijos, ni es el papá el que más grita, ni es la mujer la que manipula, sino que es la palabra de Dios la que debe regir en los hogares. Si Dios lo dice, si está soportado con la palabra de Dios, lo hacemos.
Porque es que los papás pueden dar una cantidad de órdenes a los hijos y sí, tienen autoridad. Eso no voy a quitar esa responsabilidad. Pero también la palabra dice que en el temor de Dios. La palabra de Dios dice que estemos sujetos, que la mujer esté sujeta a su marido, pero en el temor de Dios. Es decir, que el marido tampoco puede abusar y hacer lo que quiera con la mujer si eso que está demandándole, si eso que está pidiendo de su esposa no está bajo el temor de Dios. En otras palabras, si lo que está pidiendo no es la voluntad de Dios. Los hijos tienen que respetar y promulgamos mucho eso y patrocinamos mucho eso y enfatizamos mucho a los hijos que respeten, que honren a sus papás porque hay una promesa de bendición para ustedes. Pero tampoco los hijos están obligados a obedecer a los papás cuando lo que los papás le están pidiendo, cuando lo que el papá le está pidiendo está en contra de la voluntad de Dios. Entonces, papá, te amo mucho, te quiero mucho, pero es que yo no voy a hacer eso. Es que vaya, diga que no estoy. Papá, ¿por qué no sale y le dice usted? Vaya que le estoy diciendo, yo soy su papá, hágame caso. Papá, mire, yo lo amo mucho, lo quiero mucho, pero yo no voy a, por obedecerle a usted, voy a estar desobedeciendo a Dios. La Biblia dice que yo no tengo por qué mentir. Y usted me está forzando a eso. Notan que la última palabra tiene que estar en nuestros hogares puesta por Dios. Si nosotros queremos edificar familias para Dios, mis amados, nosotros necesitamos caminar conforme a la palabra de Dios. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que entrar a revisar. Creo que toda la vida se nos va a ir estudiando y aprendiendo cosas. Por ejemplo, la Biblia dice a los jóvenes que honra a tu padre y a tu madre. Es una palabra que Dios le ha dado a los jóvenes. Y no es porque el papá diga, usted me tiene que respetar, no, es que Dios dice que tiene que respetar. Que es que mi papá es pastor, es que mi papá es terrible, mi papá supiera pastor. Yo puedo entender eso, mis amados, pero hónralos y punto. Ellos tendrán que darle cuentas a Dios, pero no eres tú quien tienes que juzgarlo. No eres tú quien tienes que dar como ser el juez, no. Sencillamente honra a tu papá, honra a tu mamá, porque ese es un mandato que Dios ha dejado establecido. Si la palabra dice, jóvenes, hijos, obedeced en todo a vuestros padres, pues obedezcan. Siempre y cuando con ese parámetro y con eso que hemos hablado, siempre y cuando eso que te están pidiendo que obedezca no esté en contra de la voluntad de Dios. Que lo que te está pidiendo sea basado en lo que Dios dice. Si a los padres le dice, por favor, no exasperéis a vuestros hijos, mis amados, revisemos, por favor, no exasperemos a nuestros hijos. Es que a veces los hostigamos también tanto, los presionamos tanto, no les permitimos, mejor dicho, pero nada. Somos tan psicorrígidos que terminamos, perdónenme la palabra, estallando a nuestros hijos. Nuestros hijos, necesitan también que los podamos comprender, es que son niños de 5, 6, 7 años y ya queremos que se porten como adultos de 20 años. Son niños y tienen unas etapas, y ellos están explorando, y ellos son inquietos, y ellos quieren mirar. De pronto tú te puedes sentar y estar aquí en un mensaje 2 horas escuchando a una persona. Pues es que los niños ya en 10 minutos ya están desesperados. ¿Cómo más aún ahorita los niños donde tenemos que comprenderlos porque tienen que estar ahí en unas salas virtuales y trabajos y una cantidad de cosas y la presión de la mamá, la presión del papá si es que está... Y una cantidad de cosas y mande trabajos y esto y lo otro, son cosas nuevas para los niños. Ellos también están en unos niveles de estrés muy altos y nosotros comenzamos a poner una carga encima cuando la Biblia dice que por favor no exasperéis a vuestros hijos. Si la Biblia dice que no les exasperemos, por favor hagamos. Ya hay hijos que dicen, mamá, por favor ya no me estrese más, mamá. Por favor ya deje tanta cantaleta, mamá. Yo sé, mis amados, uno entiende que uno quiere lo mejor para los hijos, pero también, mis amados, no nos vayamos a los extremos porque ustedes saben que todos los extremos son malos. Si Dios dice que no les exasperemos es porque seguramente Él sabe que hay familias, hay papás, hay mamás que exasperan a sus hijos. Hasta el punto, y posiblemente haya algún testimonio por acá de alguien que estaba tan desesperado en su casa, tan desesperada en su casa, era tanta la presión en su casa, que el primero que pasó y le dijo, casémonos, dijo, camine, yo con tal de salir de esta casa me caso, y hoy, perdónenme la palabra, han desgraciado sus vidas, todo porque fue tanta la presión en sus casas, que los obligaron a tomar decisiones, porque era tanta esa presión, y lo mismo estamos nosotros haciendo con nuestros hijos posiblemente. Por favor, mis amados, si la Biblia dice eso, es porque hay que tenerlo en cuenta. Si la palabra de Dios dice esposos, si la Biblia dice que tratemos a nuestra esposa como vaso frágil, mis amados, pues si Dios lo dice, pues hagámoslo. Quitemos la brusquedad, quitemos esa forma de tratar tan hoscos, tan amargados, tan agresivos a toda hora. La tratamos, y perdonen la palabra, como si fueran las sirvientas de la casa, y no son las sirvientas de la casa, son la ayuda idónea, la ayuda correcta.
Las mujeres tienen que ser muy sabias también en este trato. Si la Biblia dice, mujeres respeten al marido, respeten a su esposo, pues respétenlo. Yo sé que muchas de las fricciones, de los divorcios, de las separaciones en los hogares es precisamente porque la palabra de Dios no ha sido el centro, no fue el centro de las familias. Y si nosotros ponemos la palabra de Dios como lo más importante y nosotros nos sentamos y decimos, a ver, mi amor, vamos a mirar esto. Entonces el esposo dice, yo quiero hacer esto. Espérate, amor, ¿por qué no miramos? ¿Por qué no revisamos? Vamos a ver qué dice la Biblia. Entonces abren la Biblia y le dice, mire, si tú vas a hacer algo, primero calcula los gastos, saque una hojita, saque el esfero y calcule los gastos a ver si puedes meterte con ese compromiso. Es que yo me quiero comprar esto. A ver, mi amor, bájale un poquitico, no seas tan impulsivo, no seas tan acelerado. Vamos a revisar, a ver, vamos a mirar qué ingresos tenemos. Tenemos para poder cumplir con esos gastos, tenemos para poder cumplir con esa obligación. Ay, eso de alguna manera Dios proveerá. No. A ver. Una cosa es la fe y otra cosa es lo que nosotros nos metemos y después le echamos la culpa a Dios. Eso que Dios nos permite nos den un crédito. No, mis amados, no necesariamente los créditos son una bendición. Al contrario, hay muchos créditos que se han convertido en la más grande maldición, en la más grande carga. Es como un pie aquí en el cuello de la persona y que no lo deja ni respirar. Quita la paz, no lo deja dormir. Entonces, mis amados, y a veces, yo sé que hay cosas que se necesitan invertir. Unas cosas que son inversiones y otras cosas que son gastos. Y hay que tener mucho cuidado en eso. A veces nosotros nos ponemos a meternos en gastos cuando no es el momento para eso. Hay tiempo absolutamente para todo. Calculemos esto, miremos a ver si realmente nosotros lo podemos hacer. Muchas de las compras que se hacen por aparentar a los demás, por mostrar un estatus que es ficticio, es una apariencia, pero realmente no es la verdadera vida. ¿De qué sirve mostrar cosas afuera y decir, wow, esta gente se ve que está bien? Pero por dentro es una carga, es un problema, es una dificultad. Todo porque no se tuvo en cuenta la palabra de Dios para tomar decisiones. Versículo 14 de Primera de Reyes, capítulo 6. Dice la escritura, así pues, Salomón labró la casa y la terminó. Aquí hay dos principios que son muy importantes para terminar. Dice la escritura que Salomón labró. Esta palabra labrar tiene un significado, da un significado de trabajar. Salomón trabajó arduamente para edificar casa para Dios. ¿Qué nos enseña este principio? Principio número 10, si no estoy mal. Es el principio de trabajar arduamente, pero escúcheme. Trabajar arduamente para cambiar aquellos hábitos que hay que corregir en nuestra casa. Trabajar arduamente en el seno de nuestro hogar, al interior de nuestra familia, en aquellas áreas donde sabemos que tenemos deficiencia, que están a medias, que están sin terminar o que ni siquiera hemos comenzado a trabajar. Necesitamos trabajar arduamente para cambiar esas malas costumbres que están en los hogares, para cambiar esas tradiciones que siempre lo hemos hecho. Es que mi papá me enseñó así, sí, pero eso no está en la palabra de Dios. Hay que trabajar arduamente para poner la palabra de Dios en nosotros. Esto que estamos haciendo es trabajo, recibir la palabra de Dios, pero no basta simplemente con que la recibamos. Ahora el trabajo está en aplicar esa palabra de Dios. Y trabajar arduamente para edificar una familia para Dios demanda de tiempo, requiere de tiempo. A veces nosotros creemos que lastimamos a los demás y pasamos por encima de todo el mundo y ya con decirle, ay, perdóneme, ya usted sabe que ya. No, mis amados, se necesita tiempo para sanar el corazón de la esposa. ¿Es así o no? Se necesita tiempo para sanar el corazón de los hijos. Ah, ya, perdóneme. Y es un perdón como por encima y como por superficial, como por hacerlo. Pero realmente no es un perdón que ha salido del corazón. Entonces nosotros queremos que sí, cometemos los errores que sean y ya, con que le digamos eso ya se solucionó. No, se requiere tiempo, mis amados. Así como la levadura nos mostraba el Señor estos días, eso no es que tú aplicas la pizquita de levadura en la masa y ya se infló automáticamente. No. Demanda de tiempo para que haga efecto, para que transforme, para que cambie. Entonces con el tiempo vamos a mirar la masa y wow, mire cómo esponjó de bonito. Pero demandó tiempo. Así como la levadura demanda tiempo para que, fermente la masa, también nosotros necesitamos el tiempo. Hay que darle tiempo a la esposa. Hay que dar tiempo para ganar nuevamente la confianza, mis amados. Hay que trabajar en eso. Porque es que ese es uno de los temas que se dan en los hogares. La falta de amor y la falta de confianza ha deteriorado muchos hogares. Y las personas, no sé, si haya muchas esposas o algunas esposas que digan, yo sigo con él, pero la verdad yo es que a él no le tengo confianza.
No le tengo confianza, es que ha hecho unas cosas y yo lo he perdonado y vuelve lo mismo y la verdad yo ya perdí la confianza con él. Y quiero decirles, hay que trabajar en eso, hay que trabajar para ganarnos la confianza de la esposa nuevamente o viceversa. Hay que trabajar en eso. Hijos, tienen que trabajar porque tal vez su papá o su mamá perdió la confianza en ti y eso demanda tiempo, demanda trabajo, requiere esfuerzo. Cuando hablamos del principio de labrar, demanda esfuerzo. El agricultor, para poder recoger su cosecha, eso no es más que hoy botó la semilla y ya hay que miren a ver. No, demanda esfuerzo. Hay que ir allá a porcar, hay que ir a los pesticidas, hay que ir a cuidar la tierra, y eso demanda esfuerzo. Pero también cuando habla aquí de labrar, también demanda de un trabajo en lo que tiene que ver con tomar decisiones. Y es que este es un trabajo arduo, tomar la decisión, decir, bueno, yo definitivamente tomo la decisión ya, yo cambio esto. Tomar la decisión de dejar el orgullo, tomar la decisión de decir, sabe que sí voy a volver a restablecer el tema de la comunicación que estábamos tocando hoy, pero es una decisión, mis amados. El amar es una decisión, el perdonar es una decisión, demanda trabajo, cuesta o no, mujeres y hombres, cuesta uno decir, uy, qué trabajo tomar la decisión de perdonar, pero hay que hacerlo, mis amados. Si verdaderamente nosotros estamos enfocados en edificar familias para Dios, demanda, determina, hay que tomar una decisión. Hay que tener una determinación y decir, yo no sé cuántos de los que están conmigo aquí están conmigo en esto, de decir, yo quiero tomar una determinación de verdaderamente trabajar al interior de mi casa, de mi hogar, de mi familia, de mis hijos, de mi esposa, para edificar familias para Dios. Eso demanda una determinación, porque este mensaje no va a pasar nada en su vida, simplemente va a ser algo más de la colección de los mensajes que tú escuchas, si tú no tomas una determinación. Que cada uno de estos principios que Dios nos ha dado, los podamos tomar para nuestra vida y podamos caminar. Y yo estoy seguro que si tomamos cada principio, ya los dos audios anteriores de los 6 principios ya están ahí para que tú los repases y con la ayuda de Dios hoy o mañana estaremos subiendo para que tú tengas esos 10 principios que te van a ayudar para tener una familia para Dios, una familia agradable ante los ojos de Dios. Y termino con lo que dice esta frase aquí del versículo 14. Así pues Salomón labró la casa y mire lo que dice, ¿y la qué? La terminó. Pero aquí hay algo que es bien importante, esta palabra me encanta, que es la terminó. Este es algo que además de trabajar, hay que hacerlo con perseverancia. Yo podría decir que ese principio 10 lo podríamos titular fácilmente, trabajar arduamente para cambiar los hábitos y para levantar las familias para Dios, las mejores familias para Dios con perseverancia. La perseverancia. Necesitamos perseverar, mis amigos. Necesitamos nosotros verdaderamente centrarnos, enfocarnos en nuestra familia. Yo sé que podemos comenzar con una buena intención y no vemos resultados y entonces desistimos. No deje que el enemigo le gane la batalla en su hogar. No deje que el enemigo le gane la batalla con sus hijos. Persevera. Sigue sembrando la palabra de Dios. Sigue orando por sus hijos. Ese principio que vimos ayer de levantar esos muros de protección con la oración, hay que tenerlos ahí siempre. Estemos intercediendo por nuestra familia, perseveremos, persevera por tu matrimonio, lucha por tu matrimonio. Si tú ves que aunque en este momento digan, no, eso no hay nada que hacer, pero si tú ves que hay una esperanza y tal vez tu forma de pensar ha cambiado con respecto a lo que era antes, y si tú quieres luchar por restablecer tu matrimonio, por volver nuevamente, ¿por qué no luchas? ¿Por qué no perseveras? ¿Por qué no quemas el último cartucho y dices, bueno, lo que pasa es que yo antes no tenía estos principios, lo que pasa es que yo antes no tenía a Jesús en mi corazón, pero ahora Dios me ha hablado, Dios me ha mostrado? ¿Por qué no perseveras con tu matrimonio? Si tú ves que tu esposo no ha cambiado, no desistas, no abandones, no cuelgues. A veces colgamos los guantes, no, ya no peleo más esto. A veces como que tiramos la toalla y decimos, ya no más, ya me cansé de esto. No, Dios en esta mañana nos reúne para decirnos, perseveremos hasta el final. Si tú ves que tu hijo, si tú ves que tu hija es rebelde, si está en una edad difícil, sigue perseverando, sigue luchando, persevere hasta el final. Esto es importante lo que dijo aquí la Biblia. Dice que Salomón labró la casa y la terminó. Salomón no dijo, no, esto está complicado, no, esto está difícil, yo más bien dejo esto a medias. No, hay un principio importante. Lo que tú comiences, termínalo, por favor. Si Dios te dejó una familia, si Dios te colocó unos hijos, si Dios te colocó una esposa, varón, si Dios te colocó a un esposo, mujer, perseveremos hasta el final, no desistamos, vamos hasta el final. Sabemos que Dios está con nosotros, que Dios nos ayuda. La Biblia dice en Mateo capítulo 24, verso 13, mas el que perseverare hasta el final, este será salvo. Habla de perseverar. Esto es una lucha, mis amados.
Ayer el Señor nos hablaba en el seminario de evangelismo, nos hablaba de esto, que vamos a tener tribulaciones, que vamos a tener dificultades. Sí, eso está contemplado. Eso está contemplado. Nosotros no estamos en un evangelio de la felicidad, no. Estamos en un evangelio donde sabemos que es duro, que es pesado, que es fuerte, pero que Dios está con nosotros. ¿Están conmigo? Dios está con nosotros. Si nosotros perseveramos, si nosotros estamos ahí tomados de la mano, si estamos puestos en la brecha por nuestra familia, yo sé que al final vamos a tener hogares felices. Tal vez no lo tengas ahorita, pero yo sé que si comenzamos a trabajar al interior, repito, de nuestras casas, aplicando cada uno de estos principios, al final vamos a decir, wow, ¿qué pasó? ¿Qué transformación tan tremenda? Y es que claro, nuestro hogar va a ser cambiado, va a ser transformado cuando la levadura de la palabra, de los principios de Dios, entren a los corazones de nuestra familia. Trabajemos en esto, mis amados. Y yo sé que esto va a ser para la gloria de Dios. Tu hogar y tu familia va a ser para la gloria de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Inclina tu rostro y vamos a orar al Señor. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo tan bonito, este tiempo tan especial que tú nos das en lo que tiene que ver con la edificación de la familia, Dios. Gracias porque eres tú, Señor, quien has colocado en nuestro corazón el poder compartir estos temas. Y sabemos que todo esto es obra del Espíritu Santo. Y seguramente que si tú nos has permitido escuchar estos audios, estos mensajes, asistir a estas reuniones, es porque tú más que nadie sabe que había una necesidad en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra familia. En tal sentido, Señor, nosotros queremos caminar basado en la palabra de Dios. Esta palabra cumplirá todo su efecto cuando nosotros pongamos de nuestra parte. Cuando mis hermanos que han escuchado estos mensajes pongan de su parte. Sabemos, Señor, que tú eres quien hace la obra en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero para eso, Señor, necesitamos tomar determinaciones. Y lo que tú nos has hablado de una forma muy clara durante estos días es que si algún matrimonio, algún hombre, alguna mujer, alguna familia está determinada a cambiar, téngalo por seguro que eso lo lograremos con la ayuda de Dios. Quiero decirles, mis amados, que para Dios no hay nada imposible. Es una promesa que tú nos has dado, Dios, y nosotros creemos eso. Para Dios es posible restaurar los hogares, los matrimonios, las familias. Para Dios todo es posible. Y aunque tú veas que esa barca de tu familia, esa barca de tu hogar, hoy es tremendo, hoy hay una tormenta tremenda en tu vida, en tu familia, yo quiero decirte que el secreto para que podamos salir adelante es que verdaderamente Jesús esté en el corazón tuyo, que Jesús esté en el corazón de cada uno de los miembros de tu familia. Si tú sabes que hay algunos miembros de tu familia que aún no tienen a Jesús, mis amados, Dios nos ha hablado tanto y de tantas maneras. Sigamos orando, sigamos rogando al Señor para que esa obra que el Señor ha comenzado la pueda terminar hasta el final. Gracias porque sabemos que tú estás haciendo una obra grande. Y por eso queremos, Señor, cerrar esta semana con broche de oro y podernos reunir el próximo domingo como familias, que podamos tener una reunión en vivo para poder compartir la cena del Señor y que ojalá podamos estar todos en familia el próximo domingo a partir de las 9:30 de la mañana. Que así sea que no podemos estar reunidos por la situación que se está viviendo, pero que cada uno aprovechemos para tratar al máximo de reunir a nuestra familia y para que todos y todas las familias, así como estamos conectados hoy, estemos en nuestros hogares con las pantallas, con la cámara prendida, para podernos ver como familias, cómo Dios está edificando hogares hermosos para la gloria de Dios. Aunque haya que trabajar, aunque haya muchas cosas por hacer, pero estamos dando un paso. Lo más importante es comenzar a caminar en esto, y que toda la gloria y que toda la honra sea para el Señor. En Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén.